Hola queridos amigos y amigas del canal. Después de tantas tormentas de esos malentendidos que parecían imposibles de superar, al fin ha llegado un giro inesperado. Alex, ese CEO frío por fuera pero con un corazón que late fuerte, ha tomado en silencio una decisión que dejará a todos sin aliento comprar un anillo para pedirle matrimonio a Tuna. Pero lo que nos intriga a todos es la verdadera razón detrás de este paso. ¿Por qué después de tantas heridas y tanta distancia, Alex elige justamente este momento para abrir su corazón? ¿Será que entre el caos de su trabajo y las presiones que lo rodean, nunca ha dejado de sentir la presencia de Tuna en lo más profundo de su ser? ¿O tal vez fue ese amor silencioso y constante con el que ella cuida a su pequeño hijo lo que derribó las murallas de su alma? Imagínense la escena. Alex frente al mostrador de una joyería con la mirada fija en un anillo pequeño pero radiante, que parece reflejar el futuro que sueña junto a ella. Sus dedos lo aprietan con fuerza como si quisiera sujetar ese destino para que nunca se escape. En su mente resuena una pregunta. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es Tuna, ¿quién podría serlo? Pero la gran incógnita aún está por revelarse cuando Alex se arrodille y extienda ese anillo. Tuna le sonreirá y dirá que sí, o sus ojos se llenarán de lágrimas para decir que no. Y sobre todo, tendrá esta historia de amor entre el CEO Alex y la madre soltera. Tuna un final feliz bajo el sol dorado de una boda soñada, o el destino volverá a ponerlos a prueba. La respuesta solo la conoceremos en los próximos capítulos, así que no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo momento de esta apasionante y emocionante historia de amor entre Alex y Tuna. Después de tantos días marcados por la incertidumbre y las emociones encontradas, Tuna finalmente regresa a la granja. Es el lugar donde se guardan tantas memorias, unas llenas de alegría y otras cargadas de dolor. La vieja puerta de madera sigue allí inclinada hacia un lado, cubierta por una fina capa de polvo traída por los vientos del campo. Al cruzarla, Tuna respira hondo, dejando que el aroma del pasto silvestre se mezcle con el olor a tierra húmeda tras la lluvia nocturna. Hoy ha decidido empezar de nuevo poco a poco, retomando la rutina de siempre. No más viajes lejanos, no más noches en vela llenas de preocupaciones. Solo ella, esta tierra y las labores que sus manos conocen de memoria. Por la mañana arremangada y decidida se dedica a limpiar el jardín. Arranca las hierbas que invaden el sendero, recoge las ramas secas caídas sobre el suelo. Y mientras lo hace sonríe levemente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que cuidé de todo esto? Cuando el sol ya está alto, se dirige al gallinero. Las tablas de madera han perdido la pintura, algunas con pequeños agujeros de termitas. Ella con paciencia clava nuevos clavos, limpia el polvo. Y el cacareo de las gallinas llena el aire de una paz indescriptible. Pero de pronto, dos siluetas se dibujan en la entrada de la granja. Al levantar la vista, Tuna se queda inmóvil. No es solo una persona, son dos. Alex alto y con esa mirada firme tan conocida, y a su lado Johnny, aquel hombre que siempre creyó su hermano de sangre. Con el martillo aún en la mano, ella apenas reacciona hasta escuchar la voz grave de Alex Tuna. Entonces, suelta la herramienta, se limpia las manos apresuradamente y va a abrir la puerta. El viento que entra acarrea el aroma de campo abierto, mientras Alex y Johnny avanzan con una sonrisa suave como queriendo borrar la distancia de tantos años. Sentados bajo la sombra de un mango con vasos de agua fresca sobre la mesa de bambú, comienzan hablando de cosas simples, la cosecha, viejos recuerdos, pequeñas bromas que arrancan sonrisas. Por un momento pareciera que las grietas del pasado ya no existen. Pero el gesto de Johnny cambia. Deja el vaso, entrelaza las manos y con voz baja dice: «Lo siento, Tuna, por todo lo que pasó». Ella parpadea sorprendida y él continúa:
sobre la prueba de ADN. No quise ocultártelo para siempre. Solo quería esperar a que recuperaras tu salud. Sin importar lo que dijera el papel, para mí siempre serás mi hermana. Esas palabras caen sobre su corazón como un filo suave pero profundo. Una lágrima se desliza por su mano seguida de otra. Ella había soñado que ese lazo de sangre era inquebrantable, pero la verdad es distinta. Aún así, respira hondo, se recompone y responde con calma. No te culpo, Yohoni. Hace tiempo que dejé todo atrás. Para mí siempre serás mi hermano. El silencio llena el aire roto solo por el murmullo de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Yohoni se levanta, se acerca y la abraza fuerte. Ese abrazo lleva el calor de la familia, aunque no compartan la misma sangre. Gracias. Gracias por perdonarme. Ahora sí puedo respirar en paz. Los tres permanecen juntos sin necesidad de más palabras. El sol de la tarde se filtra entre las ramas dibujando sobre la mesa destellos dorados que parecen sellar un momento de reconciliación y afecto. Después de visitar juntos al bebé, Alex y Yohoni se despidieron de Tuna y salieron de la granja. La vieja puerta de madera se cerró con un leve cric-crac, dejando atrás la calma del huerto, el canto lejano de un gallo y el aroma fresco de la hierba recién cortada. El camino de tierra que conducía fuera del lugar estaba cubierto por una luz dorada de atardecer como un manto de seda. El viento del campo soplaba suave, moviendo algunos mechones de cabello en la frente de Alex. Caminaban lado a lado, intercambiando frases cortas, hasta que Yohoni se detuvo de repente. Lo miró con seriedad y dijo: «Las oportunidades solo llegan una vez, Alex». Su voz era lenta, marcada, como queriendo dejar grabada cada palabra. «Sé que sientes algo por Tuna. Ella es una mujer buena, fuerte, y merece ser feliz. No la dejes escapar». Aquellas palabras resonaron en medio del silencio, golpeando directo el corazón de Alex. De pronto sintió como una fuerza nueva nacía en su interior. En su mente la imagen de Tuna era nítida, su sonrisa suave, su mirada cálida. Alex no respondió al instante. Asintió levemente, pero dentro de él la decisión ya estaba tomada. Cuando Yohoni subió al coche, Alex respiró hondo, tomó el volante con firmeza, y sus ojos brillaron con determinación. Una hora después, estacionó frente a una joyería elegante en el centro del pueblo. La luz cálida del escaparate hacía brillar los diamantes y el oro con un fulgor hipnótico. Alex entró, recorrió con la mirada cada pieza hasta que se detuvo en un anillo de oro delicado coronado por un diamante que brillaba como una gota de rocío bajo el sol de la mañana. «Ese, y también ese collar», señaló hacia una cadena fina con un pequeño colgante que resplandecía como una estrella. El dependiente envolvió las joyas en cajas de terciopelo rematadas con lazo rojo. Alex las tomó y, al sentir su peso en las manos, imaginó el momento en que Tuna abriría el regalo, sus ojos iluminándose, sus labios dibujando una sonrisa. «Le encantará», pensó. De regreso a casa, la noche cubría ya el cielo, y las farolas dibujaban un río de luz sobre la carretera. Al entrar en su habitación, colocó las cajas sobre la mesa. Abrió la del anillo. Una vez más, el diamante reflejaba la luz, chispeando como una promesa. Pero una inquietud lo invadió. ¿Qué le diré mañana? ¿Empiezo con una disculpa? ¿O voy directo y le digo te amo? Las dudas se agolpaban y su corazón latía con fuerza. ¿Aceptará? ¿Saldrá todo como lo imagino? Finalmente sonrió. El impulso que sentía era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que si dejaba pasar esta oportunidad, podría arrepentirse toda la vida. Y así se dijo a sí mismo con firmeza: mañana iré a la granja, mañana le pediré a Tuna que se case conmigo. Apagó la luz, dejando las dos cajas brillando en la penumbra como dos pequeñas llamas encendidas para iluminar un futuro que apenas está por comenzar.
Queridos amigos y amigas del canal, díganme, ¿qué creen que pasará mañana cuando Alex aparezca en la granja con ese anillo de diamantes y aquel delicado collar? ¿Será que Tuna sonreirá con emoción y dirá que sí? ¿O sus ojos se llenarán de lágrimas para negarse? ¿Seremos testigos de un final feliz? ¿O una vez más veremos cómo las lágrimas marcan una dolorosa despedida? Cuéntenme en los comentarios qué opinan y cómo creen que continuará esta historia. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para seguir cada momento de esta emocionante y conmovedora historia de amor entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. Quan trọng là trong câu chuyện này, liệu Kai có thể tìm được mẹ con Tuna, liệu anh có thể vượt qua được tất cả những thử thách mang họ về an toàn. Mọi điều đó sẽ được hé lộ trong những tập phim tiếp theo. Chắc chắn rằng bạn không thể rời mắt khỏi những câu chuyện đầy cảm xúc bất ngờ. Từng khoảnh khắc, từng diễn biến mới sẽ tiếp tục không theo dõi vì những bất ngờ vẫn còn đang chờ ở phía trước.